días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés viendo o escuchando. En ningún lugar puede un hombre encontrar un retiro más tranquilo e imperturbable que en su propia alma. Marco Aurelio. Yo soy Verónica Zambrano, secretaria de Gestión y Promoción Profesional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, AC, y les doy la más cordial bienvenida a este Café Arquitectura de la FECAR, en donde estaremos viendo el tema de la importancia de la arquitectura desde la acústica. Desde la postura de nuestros invitados, nos adentraremos en la importancia del diseño desde el ser humano, contemplando la acústica del espacio, buscando lograr confort, salud, calidad de vida, para finalmente disfrutar y vivir un espacio. Hoy me encuentro acompañada por Gustavo Peña y Lillo, ingeniero en electrónica especializado en acústica y sistemas de sonido por la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, Argentina, maestro en arte por la Universidad Autónoma de Nuevo León, dedicado a la acústica y al audio para imagen desde 1995 en el ámbito docente y comercial. En el área de acústica ha diseñado principalmente estudios de grabación, también otros tipos de espacios como auditorios para templos religiosos, espacios especiales como salas de descanso, con proyección y sonido 5.1, cuartos de control de salas de videoconferencias, entre otros. Ha trabajado en producción audiovisual y actualmente es maestro de diseño de sonido en la licenciatura en lenguaje y producción de audiovisual en la Universidad Autónoma de Nuevo León y se desempeña también en Sin Eco, donde realiza diseño y asesoría acústica a arquitectos y constructores. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Verónica? Gracias por apoyarme en este café, Un gusto. Gustavo. Bueno, pues para introducirnos en el tema, desde que estamos estudiando arquitectura, en la facultad nos enseñan la importancia del diseño tomando en cuenta a nuestro actor principal, que es el ser humano, Ujú. sus diferentes etapas de desarrollo, sus actividades, cuidando su intimidad, seguridad, productividad, bienestar, entre otros. Nosotros nos encargamos de cubrir las necesidades espaciales de los seres humanos. Nosotros como arquitectos diseñamos para nuestros clientes realizando un traje a la medida, porque reconocemos que cada persona y cada grupo social tiene una manera particular de vivir y los espacios que proyectamos deben ser las respuestas a sus características. La espacialidad es una definición esencial de la existencia humana. Esta idea es ampliamente explicada en el texto de Friedrich Bollnow con el título Hombre y Espacio, en el que explica que es conveniente no confundir la vivencia del espacio como experiencia psíquica con lo vivencial. La expresión de espacio vivido tiene la ventaja de identificar que no se trata de algo psíquico, fruto de una experiencia momentánea, sino del espacio mismo, de la imagen que se adquiere viviendo en él, con él, del espacio como medio de vida humana. El satisfacer las necesidades que el ser humano enfrenta en la dinámica del medio social, del medio natural e incluso a su propia dinámica personal, le orientan hacia un determinado medio, hacia un espacio, de manera que las necesidades humanas no encuentran su solución de la misma manera en un todo momento. Por el contrario, esta dinámica permite encontrar una infinidad de variedades, de posibilidades de ser y de cubrir, de satisfacer estas necesidades humanas. Nosotros como arquitectos vamos de la mano siempre con especialistas para conseguir
ese traje a la medida para nuestros clientes. Y hoy estamos hablando con un especialista en acústica. Este tema siempre me ha inquietado mucho, Gustavo, porque fíjate, desde que yo estaba precisamente estudiando, y por eso comienzo con eso, porque mi tesis fue un auditorio polivalente, como lo platicábamos, y para mí fue súper importante sumergirme en el mundo de la acústica, de la isóptica, de este acondicionamiento de que todas las personas, independientemente de dónde se estuvieran sentando, deberían de estar escuchando lo mismo al Claro, mismo tiempo, ¿no? claro, Sin claro. eso que vamos a hablar ahorita de eco, reverberancia, Ujú. reflexión y todo esto, ¿no? O sea, que todos estuvieran disfrutando lo mismo porque pues todos están pagando lo mismo, ¿no? Entonces, así como que, claro que uno lo va a ver de un ángulo, otro de otro ángulo, ¿no? Pero bueno, el escuchar Mm, es yo creo de lo básico de esta vivencia. También en una ocasión, y para que sepamos un poco la importancia del oído, en una ocasión me tocó llevar a mis papás de vacaciones a Los Cabos y los subimos a los camellos, pero antes de subirlos me dijeron, no traen problemas de oídos porque si no, no se van a poder subir. ok. Entonces, qué importante es el oído, porque a través del oído puedes estar comiendo, puedes estar disfrutando, sintiendo todo esto, ¿no? Y la acústica es algo súper importante. Pero compártenos esto que nos quieres enseñar porque es súper, súper importante. Ok, bueno, gracias. Gracias por tener en cuenta la acústica en primer lugar, porque sí, efectivamente muchas veces directamente no se la tiene en cuenta y con esto de que decías del polivalente, ¿no? Bueno, como ves, yo estoy en la universidad y los salones polivalentes, que hay un montón en todas las facultades, en ninguno piensan en la acústica, o sea, hacen el cubo ahí para que sirva para todo y siempre cada vez que hacen una presentación, la verdad que sí está muy feo porque realmente se escuchan muy, muy mal, ¿no? Entonces, normalmente no se hace. Pero bueno, la idea, como te había dicho, es ir a lo súper básico, porque para la gente, para que pueda tener algunos conceptos esenciales lo más claro posibles, no nos vamos a meter en matemática, porque sí es obviamente mucha física y matemática, pero sí vamos a ver algunos numeritos por ahí que pueden ser interesantes, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla. Sí, claro, claro, por favor, para que entendamos de tu propia voz todo Ok. esto que es un mundo diferente. Em, la, esta imagen, incluso desde el principio, es que, a ver, hay una forma de diseño que es la que te digo que no nos vamos a meter en ese aspecto porque sí es mucha matemática, pero la verdad es que se ha simplificado de alguna manera todo el aspecto matemático. De hecho, cuando yo hice mi tesis, yo sí lo tuve que hacer todo casi, digamos, sí hacíamos en computadora, pero bueno, era otra época, entonces sí tenía mucho de artesanal, aunque estábamos trabajando en computadora. Ahora es bastante más fácil, tenemos softwares. Ese software, por ejemplo, la imagen de la izquierda, lo que estás viendo ahí es, bueno, obviamente es un plano, un esquema 3D de una computadora, de un auditorio, pero los colores te indican qué intensidad de volumen, por ejemplo. Bueno, no solamente eso. Un ejemplo es qué intensidad de volumen estaría llegando a cada lugar. ¿Sí? Entonces, esto que decía es que lo ideal sería que estemos donde estemos sentados, escuchemos lo mismo. Esta es una forma de medirlo. Y no solamente puedes medir intensidad, puedes medir otras cosas, que de hecho enseguida vamos a hablar un poquitito de algunas otras cosas, ¿no? Ajá. Sobre todo en un auditorio, por ejemplo. Entonces, bueno, el punto es qué es lo que se hace o en qué se piensa cuando estamos
hablando de acústica arquitectónica, ¿no? Específicamente la acústica de los espacios, ¿no? Esos espacios podrían ser abiertos, pero cuando es abierto es un cachito más fácil, entonces nos vamos a quedar con los espacios cerrados. Entonces, lo primero es que cuando hablamos de acústica arquitectónica, estamos hablando de dos cosas: el aislamiento acústico y el acondicionamiento acústico, ¿no? El aislamiento, ahí pongo la imagen de una pared, ¿no? Porque es eso, el aislamiento es, se ocupa, como pongo ahí, del interior del muro. ¿Cómo está construido el muro? Enseguida lo vamos a profundizar un poquito más, porque sí hay varias cosas que son muy simples de entender y que normalmente no se tienen en cuenta y que son muy fáciles, no solamente de entender, sino de implementar. Entonces, cuando hablamos de aislamiento, hablamos de el muro adentro, ¿no? O sea, es una simple tabla roca, o es un muro de concreto, o es un ladrillo hueco, ¿no? Porque cada uno de esos va a tener un distinto nivel de aislamiento y va a hacer o va a permitir que pase más sonido hacia afuera o al revés, dependiendo de lo que a uno le interese, ¿no? Si uno quiere que no salga ruido, si es una sala de ensayo, o si uno quiere que no entre ruido en todo caso, ¿no? Sí. Y el acondicionamiento acústico es lo que se coloca sobre las paredes. Es un poquito más amplio, también ya vamos a hablar sobre eso, pero en principio es lo que se coloca sobre la pared, que no formaría parte del muro en sí mismo, ¿no? No es una terminación del muro, como una tabla roca final o algún tipo de un mármol, ¿no? O sea, no forma parte del muro. Es lo que se coloca arriba y son materiales en principio más blandos. No necesariamente blandos como lo que puse aquí, que es la típica hula espuma, ¿no? Como una imagen Sí. muy reconocible. No necesariamente eso, pueden ser muchas otras cosas. Enseguida vamos a ver. Pero básicamente es eso. El aislamiento es qué es lo que hay adentro de la pared, y el acondicionamiento es qué es lo que hay afuera de la pared. Ok. Cuando hablamos de aislamiento, entonces es de qué está hecho el muro, cómo está construido el muro. La tablita que pongo acá es porque obviamente el aislamiento es muy importante. Piensen en un cine, les debe haber pasado que de repente están en una película y hay veces que se escucha la sala de al lado, ¿no? Oh, sí. Entonces, bueno, ahí está fallando un poco el aislamiento. El aislamiento, como ven acá, muy rápidamente, como les digo, sin meternos más en detalles numéricos, pero para que vean, para lograr un buen aislamiento, ese STC que hay, es una de las medidas que hay, Sound Transmission Class, pero para lograr un aislamiento que está relativamente interesante, unos 50 decibeles, necesita una pared de 30 centímetros. Wow. Exactamente, es muchísimo, es una locura. Entonces, obviamente hay formas más eficientes de hacer eso, pero esta es una de las razones, para empezar, por las que a veces los aislamientos no son tan buenos como deberían ser, porque obviamente ocupan mucho espacio, ¿no? Sí, claro. Y después, bueno, también hay que, por ahí comentamos en algún momentito antes, ¿no? Sí. Pero ahí como aclaración y para que quede definitivamente, estas cosas no sirven para aislar, ¿sí? El hula espuma no sirve para aislar, las tapas de las cajas de huevo tampoco, porque para aislar, como pongo ahí, necesitamos un material que sea denso o pesado o voluminoso. Entonces, claro que podría aislar con cajas de huevo, pero necesitaría una pared de 4 metros de ancho para aislar más o menos una cantidad decente, ¿no? Entonces, necesito, como les digo, materiales muy densos o pesados o voluminosos. Y la forma más eficiente de hacer eso, entonces, porque me vuelvo a la de atrás, como Ajá. ven, la única forma es irnos con ladrillos muy anchos. En realidad hay una forma mucho más eficiente, que es ir a las paredes múltiples o compuestas, como se llama también, ¿no? Que Ya, son ajá. construcciones, bueno, esto es, digamos, es muy común, en realidad, esto lo deben haber visto, la tabla roca con el hula espuma detrás, o con el rollo rosado de fibra de vidrio, Sí. pero ese
cuando se va mejorando, ir mejorando es que se va ensanchando, que se pone doble, que se rellena de otro material, etcétera, 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 logra unos aislamientos muy grandes con unas dimensiones mucho más chicas, ¿sí? ya. Ajá. Obviamente es un poco más compleja la construcción, hacer esto es un poquito más elaborado que montar unos ladrillos, pero si lo que se requiere es un buen aislamiento, la verdad es que no es tan caro, es mucho más eficiente y se puede controlar muy bien. Todas estas tablas están hechas, es decir, digamos, un arquitecto no necesita a un especialista en acústica para darse una idea de más o menos lo que necesita, ¿no? Ajá. Quizás a la idea, si realmente tiene que hacer algo muy importante, un auditorio, etcétera, por supuesto que se va a ir con un Un especialista. especialista, pero en primer lugar, o para un lugar mucho más chico, estas tablas están en internet por todos lados, Ujú. están muy simples, porque es una construcción simple realmente, Sí. y no es mucho más complicado. Acá yo lo que no puse es que obviamente esto también va para arriba y para abajo, es decir, podemos considerar construcciones muy similares para el techo o para el piso, porque también hay Ujú. veces que lo que queremos es aislar de arriba o de abajo, ¿no? Pensando en los edificios, etcétera, ¿no? Sí, así es. Eh, Materiales, además del típico rollo de fibra de vidrio o lana mineral, bueno, lana de roca, más bien, Ujú. está este otro hule de súper alta densidad, es una especie de caucho que realmente aísla muchísimo. Y la otra cosa que, como ven, entre un muro y otro a veces hay un poquito más de espacio. Esto lo vemos en el ejemplo de los vidrios, ¿no? El Sí. típico vidrio de 6 milímetros de espacio, bueno, tiene un aislamiento, pero si ese espacio se amplía, tiene un aislamiento bastante mayor, ¿no? El espacio ese de aire crea un aislamiento mayor, ¿no? Ok. ¿Y qué otra cosa de aislamiento muy básica? Bueno, bueno, acá estamos viendo unos números altísimos y sin embargo esto no es muy complejo, pero hay un elemento que es interesante también para que lo puedan tener en cuenta, que son los que se llaman canales resilientes. El canal resiliente es este, y eso lo que hace es que cuando el muro se coloca sobre la construcción, ¿no? Esta construcción de madera, ¿sí? Ujú. A ver, están estas maderas, estas vigas de madera, y sobre esa madera se coloca el muro. Entonces, el canal resiliente lo que hace es que absorbe la vibración del muro Mm, y además está haciendo que el muro apoye sobre mucha menos superficie que sobre el muro completo. Entonces se ya. transfiere menos vibración, Ujú. entonces el mismo muro con canal resiliente o sin canal resiliente va a tener una diferente nivel de aislamiento. Y los canales resilientes son baratísimos, ¿no? Y es muy fácil colocarlos, ¿no? Ya. Y la otra cosa son cómo se coloca la pared finalmente, ¿no? Que hay que tener en cuenta todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí abajo les pongo el flanqueo, ¿no? Es decir, eso se tiene que sellar muy bien. Entonces, por ejemplo, bueno, esto está de un curso que tomé en USG, entonces estas imágenes están tomadas de ahí. Estas mediciones las hacen ellos, ¿no? De los plafones, ¿no? USG. Ujú. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo poner un sellador aquí abajo porque estás dejando los flancos laterales abiertos y Ya. finalmente esto es fibra de vidrio, entonces el aire pasa y si pasa aire, pasa ruido. Entonces, lo correcto es colocar los sellos en cada extremo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya. Son cuestiones elementales, pero por eso también te comentaba que hacía supervisión de obra, ¿no? Porque de Ajá, sí, repente la sí. gente no le presta atención a eso, entonces le da lo mismo, va a la pared y va así, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay cosas un poquito más complicadas, no nos vamos a meter en eso, pero ya cuando consideramos el piso y el techo, hay una forma en la que deben ser enlazados el piso y el techo, ¿no?
Ujú. Entonces, bueno, eso es lo que de repente a veces tengo que hacer porque a pesar de que el plano lo dice, bueno, de repente el constructor no lo hace, ¿no? Y después otras cosas que son muy elementales, pero si el lugar es importante, si los lugares son muy ruidosos, incluso las cajas de conexión pueden estar haciendo una transmisión de ruido, entonces las cajas de conexión separadas lo más posible, por ejemplo, eso ayuda, o sea, son elementos que van sumando, ¿no? Sí. Cada elemento va sumando un poquito para que eso sea, para que funcione de la mejor manera posible, ¿no? O por ejemplo, con el aire acondicionado, ¿no? Ujú. Si el tubo va derecho, pues te estás haciendo directamente es como si hicieras un agujero en la pared de una pared a la otra. Sí. Los aires acondicionados con las salidas y el doblez, esto ya está haciendo que sea mucho más difícil que a través del aire acondicionado haya transmisión de sonido, ¿no? Sí, fíjate que, por ejemplo, ahí en ese rubro que nosotros nos metemos mucho en el despacho, precisamente con el aire acondicionado, Ok, nuestros clientes sí nos piden, revisamos mucho los decibeles ok. y sobre todo en cabinas de radio. Ah, claro, 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 por Tenemos que supuesto. estar ahí súper controlando, no sé, 60 decibeles, no más, Exacto. por grabación y todo eso. Entonces, sí, al momento de estar calculando hasta en dónde vas a colocar la máquina, cómo vas a distribuirlos y Ujú. todo, cuando ya te estás metiendo en esa parte, ¿no? Para que no Exacto. traigas esas transmisiones. Ahora, también cuando las estás instalando, tienes mucha razón porque también las rejillas, si no caen perfectamente, están haciendo estas vibraciones. Claro, claro, acá no estamos hablando de los filtros, claro, sí, sí, son Sí, fundamentales, son exactamente. vibracioncitas que van a Ujú. ir por el plafón y tú dices, ay Dios, o sea, algo está pasando por ahí, ¿no? Y nada, que no es el equipo, no es nada, es simplemente que una rejilla no está bien asentada. Ujú, Son sí, cosas que sí tiene que estar cuidando uno precisamente en eso, en lo del aire. sí, exactamente. Y bueno, y esto, claro, y lo que pasa es que el aire acondicionado, bueno, es más común, ¿no? Ahí Sí, lo necesitamos siempre. sí. Y después lo otro, que esto es como muy evidente, pero bueno, incluso hay una medida para cuánto atenúa el techo, ¿no? Ujú. Porque también, ya ves que tenemos los plafones, ¿no? Porque el techo en realidad está más arriba. Estamos Sí. hablando de los edificios, ¿no? Ajá. Entonces sobre el techo va el cableado que está llevando todo tipo de cables, etcétera, etcétera. Entre ellos van los conductos de aire acondicionado, etcétera, etcétera. Ajá. Eh, y finalmente está ese plafón que puede ser acústico, Ujú. pero que en realidad, y ahí es donde puede estar el problema, si realmente queremos aislar dos lugares, el aislamiento debería llegar hasta el techo, Ujú. ¿no? Y Sí. no quedar el espacio vacío ahí adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que pase de abajo para arriba, que pasa, se va a ir al otro lugar, ¿no? Entonces, Sí. arriba también debería continuar el aislamiento. Esa es una forma. Otra forma es lo que pongo al costado, en donde ya son techos suspendidos, ¿sí? Que es Sí. otra tecnología, pero que también es una tecnología accesible en el sentido de que, digamos, se consigue acá, ¿no? Ajá. No es económico, más cuando uno pensaba poner nada más que un plafón, pero es una tecnología que es muy simple de instalar y da el resultado óptimo, te permite aislarte del piso superior perfectamente y acá además estás haciendo un aislamiento completo entre un recinto y el de al lado, ¿no? Sí, Eh, así es. Fíjate que ahorita se me vino a la mente una oficina a la que voy aquí cerca y anteriormente el dueño, porque conozco al dueño del edificio, el dueño había contemplado que se iba a colocar plafón y luego ya las instalaciones. Llegó Ujú, esta nueva empresa a rentar el edificio y lo que hizo fue eliminar ese plafón ujú. y colocó parchecitos. Ya ves ahora cómo se ponen, ¿no? Así, parchecitos de plafón, nada más para dar forma, Ah, todo sí. pintado de negro y las instalaciones ahí. Claro que está dentro, ya te has de imaginar, ¿verdad?
porque tuvieron que elevar la cantidad del aire acondicionado, porque pues no es lo mismo acondicionar la parte de abajo que Ujú. acondicionar lo de abajo y lo de arriba. Todo, Una. claro, claro. ¿Ah? Dos, está el ruido de los ductos del aire acondicionado, Uh, está ahí en esa área de producción. Y luego, wow. como pusieron todo negro, pues también tuvieron que cambiar la iluminación, hacerla un poco más focal y puntual para los ejecutivos, ¿no? Entonces, yo cuando yo llego, había ido yo con ese plafón y todo así súper hermético, ¿no? O sea, entrabas y se te olvidabas de afuera. Pero ahora pues pusieron todas esas instalaciones descubiertas, no las aislaron, esas otras cosas, que los ductos no los aíslan, nada más los pintan y Mm, pues está la pasadera de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, cosas así realmente son las que debemos de estar contemplando, ¿no? Que al momento exacto. de que no nada más es hacerlo más bonito, sino también es contemplar todo ese ruido que se está generando en esas instalaciones que estaban resguardadas en su momento. Exacto, claro, claro, claro. Y bueno, es un poco la idea esta y Ajá, por eso te decía a ti primero, gracias por tener en cuenta la acústica, porque eso es, obviamente, bueno, a la persona que le hayan encargado a eso le dijeron lo que tenía que hacer, pero quizás realmente no hubo ninguna reacción de decir, cuidado, porque esto va a ser un ruidero claro. inarreglable de otra manera, ¿no? Entonces, esa reacción es la que creo que sería bueno que tuvieran los arquitectos, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con el ruido, ¿no? Porque yo creo que el ruido, y ahora, ¿no? Bueno, primero, ¿qué es el ruido, ¿no? Eso es lo que no... Por ahí, claro, quizás la gente que decidió el cambio no va a trabajar ahí en una de esas. Entonces, ellos no lo sienten, ¿no? Entonces hay una definición de ruido muy buena que dice que ruido es lo que hace mi vecino, ¿no? Entonces, claro, es decir, ellos no lo sienten eso, entonces como no lo sienten, bueno, ya, ¿no? Y un poco lo mismo pasa esto, ¿no? Es decir, si uno no tiene en cuenta la física y lo que está pasando ahí, no lo piensa, ¿no? Entonces, bueno, esta es la idea un poquito. O sea, Sí, siempre vamos a tener, y cada vez más creo, más fuentes de ruido, la sí, ciudad es cada vez más ruidosa, entonces hay que tenerlo en cuenta, digamos, más claramente, ¿no? sí, sí, sí. Y Y bueno, por eso estamos aquí charlando tú y por yo, eso, precisamente, para que sepan que nosotros nos asesoramos si tenemos alguna duda y aparte que nosotros contemplamos todo esto, ¿no? exacto. Y bueno, y como lo que he mostrado son todas cosas muy obvias, es decir, yo no necesito explicar mucho más para que se entienda lo que hemos visto, ¿no? O sea, sí Claro, son muy simples y está muy simple pensar en eso e incluso, como te decía, para ver qué tipo de pared, ¿no? Para darse una idea del precio de repente, eso lo puede consultar un arquitecto sin preguntarle a nadie porque esas tablitas están en internet directamente, uno dice, busca qué aislamiento quiere, le va a salir y más o menos hace un cálculo. Entonces, esa parte, sobre todo la del aislamiento, está muy simple, ¿no? sí, Eh, ok, pasamos al acondicionamiento. lo padrísimo. El acondicionamiento, bueno, yo puse esta imagen por una razón además. El acondicionamiento entonces yo decía que era lo que había sobre la pared, pero es un poquito más complejo porque finalmente el acondicionamiento es todo lo que no es la pared. Porque todo lo que no es la pared, y eso, por ejemplo, se ve bien en un auditorio, por ejemplo, las sillas forman parte del acondicionamiento. A ver, te voy a dar un ejemplo de una cosa completamente en principio distinto y que aparentemente no sería acústico, sino que nos estaríamos metiendo en otra rama. Pero, por ejemplo, el soundcheck que hacen para un concierto, Ajá, ¿sí? En parte tiene en cuenta, porque como están haciendo el soundcheck sin gente, en parte ellos
ya con la experiencia, Pero en... bueno, Gustavo, explícanos a todos qué es el sound check, Ah, porque... es un check. Cuando haces un concierto, Ajá, ¿sí? El ingeniero de sonido hacen primero, bueno, como nosotros cuando nos juntamos recién unos ratitos antes para checar la cámara y que todo sí, anduviera ajá, bien, ajá, ajá, bueno, sí. obviamente en un concierto están listos Ujú, muchas horas antes, sí, ¿sí? Mientras más grande sea el concierto, más complicado, porque si hay 20 bandas, es la preparación para cada banda, etcétera. Pero hagamos una cosa muy simple, una banda se presenta, ¿no? sí, Entonces, el ingeniero de sonido prepara todo y hace que todo suene perfecto. va. Pero dentro de esa preparación está el tener en cuenta qué va a pasar cuando entren las 15.000 personas al estadio, Mm, ¿sí? Porque la respuesta acústica del lugar va a cambiar, claro. ¿sí? Y eso lo tienen en cuenta, ¿no? Entonces, con eso era el ejemplo de que no, los materiales no son solamente los que de repente el arquitecto pondría, ya sea por una cuestión estética o realmente considerando la acústica sobre la pared, sino el mobiliario forma parte de la acústica. Ujú, De hecho, quizás el mobiliario más elemental para que se entienda que es el mobiliario es la alfombra, ¿no? sí. Una alfombra te está ayudando acústicamente y, y al mismo tiempo, bueno, forma parte del mobiliario, pero sí está Oye, como lo funcionando hablábamos, ¿no? En el baño. en el baño, claro, claro, exacto. Y entonces, bueno, son los materiales del muro y muchos de los que están distribuidos por el espacio, ¿sí? Ya. Y, y acá puse esta imagen en realidad, que es la de, bueno, un estudio de grabación muy especial, obviamente, muy importante, pero es para que vean que ahí no hay nada blando, es todo de madera, ¿sí? Ya. Ajá. Porque por ahí está la idea de que las cosas blandas son las que nos ayudan a acondicionar, que sí es verdad, que sí son muy importantes, pero... elegí esta imagen porque aquí no hay absolutamente nada blando, todo es duro, es pura Ujú, madera. Lo que están haciendo acá, en realidad, desde el punto de vista físico, se llama difusión, es una cosa un poco más compleja, pero finalmente es la idea. ¿Cuál es la idea? Que, bueno, por ahí lo pongo más adelante, pero para darte la idea así súper rápido en este momento es que no es siempre lo único importante absorber, o sea, quitar ese eco, rebotar, ujú. sino que lo que es tan importante como absorber es redirigir la energía al lugar donde yo quiero. Ok, Y que es, por claro. ejemplo, lo que se hace en los auditorios. Mucho de la construcción es para dirigir la energía a donde en principio se escucharía menos para que no caiga tanto el volumen en determinados lugares, ¿no? Ujú, Entonces es tanto absorber como redirigir y usualmente es mucho más interesante controlarla con la dirección. Sí es más complejo, pero en realidad cuando se diseña se hacen esas dos cosas. ya. Eh, y lo que me decías, así rápidamente, Sí, exacto. no vamos a ver todo esto en profundidad, pero pero acá hay algunas cuestiones muy básicas, esto lo tengo de unos brochures que tenemos, en Ah, este caso es para una escuela y lo que es, y acá te puedo contar esto que te decía sí, lo de Inglaterra. Inglaterra. Ujú. Ajá. Bueno, obviamente un mal espacio educativo genera mucha distracción, genera bajo rendimiento y entre elementos que miden la calidad del espacio, que para eso hay normas que miden la luz, bueno, y varias cosas, obviamente la calidad del espacio está bajísima, ¿no? Cuando el espacio se arregla, bueno, obviamente la gente se siente mejor en el lugar, aumenta el rendimiento, es más motivante trabajar en el lugar y finalmente hay una mayor eficiencia educativa, que es lo que se quiere, ¿no? Sí. Y el tema este que te decía de Inglaterra, hace unos años, bueno, hace
varios años, ¿no? Un poco más de 10 años, sacaron una legislación en la que las escuelas debían, o sea, los salones de escuela debían tener un nivel de reverberación no más alto que tanto, ¿no? Sí. Era, la verdad, bastante accesible, estaba muy bien, pero lo interesantísimo fue cómo lograron eh, las comisiones, ¿no? O más bien los especialistas que fueron a las comisiones, que finalmente fueron al Parlamento para lograr sacar la ley, fue a partir de un elemento de discriminación. Ah, Lo que planteaban era, y con lo que el argumento con lo que lograron convencer a los legisladores era que había una discriminación para los chicos que tenían problemas auditivos. Las ok. personas con problemas auditivos aprendían menos, ¿sí? No estaban recibiendo la misma calidad educativa que los demás, ¿no? Sí. Y esa fue una de las cosas que logró que, bueno, que hacer este cambio en la legislación para que las escuelas obligadamente, las primarias en principio, Ujú. fueran arreglando, porque eso fue algo que iba a llevar varios años, ¿no? Obviamente era elevar el presupuesto, porque era todos los salones de las escuelas, ¿no? Sí, claro. Pero eso fue y es, bueno, no sé, me pareció muy interesante a mí en su momento cuando esto apareció, ¿no? Que fuera por un problema de discriminación y que es verdad, porque eso ni siquiera uno que sabe de la importancia de eso, en realidad estás pensando en el lugar en general y no en que hay personas que Ujú. realmente tienen serios problemas, ¿no? Sí, Y claro. van a sufrir mucho más, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y después en el caso de las oficinas es casi lo mismo, ¿no? El, esto de acuerdo a estadísticas digamos, más bien, estadísticas que surgen de investigación, el 70% de la distracción que tiene un trabajador es por el ruido. Y eso es mucho, ¿no? Y eso Ujú. además le provoca un estrés que es más o menos el 52% del estrés laboral que tiene es por un mal entorno sonoro, ¿no? Sí. Volvemos a que el nivel de calidad ambiental interior se va muy abajo y los cambios que hay notables cuando la acústica se mejora, que en una oficina, digamos, hay muchísima amplitud para hacerlo, ¿no? Porque de repente hay cosas que no pondríamos en una casa o en una escuela, pero una oficina tiene justamente mucha más amplitud para arreglar las cosas y los beneficios son enormes, ¿no? Aumenta la satisfacción laboral, disminuye el estrés, hay más productividad, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro. Y, y lo mismo pasa en los restaurantes, ¿no? Este, eh, los restaurantes, hay algo interesante. Aquí todavía no lo estamos viendo, recién se está empezando a ver. De hecho, entré a una página hace muy poquito de aquí de Monterrey. Obviamente medía los restaurantes muy finos, ¿no? Sí, Pero claro. ya le habían empezado a poner un nivel para el ruido. Ah, súper. Entonces te decían si el lugar era agradable o no era agradable con el ruido, si notaban que había mucho ruido, ¿no? Porque Ajá. hay en el restaurante, como pasa en la escuela, bueno, pasa en cualquier lado, obviamente, pero en una oficina, digamos, la gente está trabajando, en general, más bien habla si necesita hablar, ¿no? Ajá. Pero en un restaurante o en una escuela a veces, pero en un restaurante seguro, se nota mucho una cosa que se llama efecto Lombardi. Y el efecto Lombardi es este que habrás experimentado y es que si estás en un restaurante, mientras se va llenando de gente, empieza a haber cada vez mucho más ruido, pero de una forma desproporcionada. Y Sí. eso no es solamente que hay más gente hablando, sino que cuando aumenta el ruido ambiente, el nivel de ruido ambiente, uno tiende a Agri- hablar más fuerte para imponerse sobre el ruido. Entonces, eso hace que suba el ruido
y ahora como el ruido ambiente es más fuerte, la gente sube de nuevo el volumen para imponerse sobre el ruido y se empieza a escalar hasta que uno está casi gritando, o sea, está hablando muy fuerte para poder comunicarse, cuando si todo el mundo se bajara el volumen, podrían todo el mundo estar hablando a un nivel mucho más bajo, pero lo natural que sentimos, digamos, como humanos es eso que fue lo que estudió Lombardi, ¿no? Si hay Ajá. ruido, la gente inmediatamente la reacción es subir el volumen, ¿no? Y bueno, cuando hay 40 o 50 personas en un lugar como mínimo, eso tiene muchísimo impacto, ¿no? Este, ¿Y qué más? Bueno, de diseño. Acá, como te decía, no nos vamos a meter en cómo se diseña porque sí es complicado. La verdad es que en realidad ahora, a ver, si bien es complicado, las computadoras ayudan muchísimo, pero aquí he querido poner una simple ecuación porque hablábamos, una preocupación tuya así muy específica, me habías preguntado por la reverberación, ¿no? Sí, ajá, Entonces, esta ecuación, que en realidad tampoco es la que se usa porque es la ecuación, digamos, original que encontró Sabine. Sabine era un físico muy inteligente que fue el que se puso a estudiar esto, se fue a dar una vuelta por un montón de estudios, de estudios, no de estudios, salas de conciertos, este, y casi que a mano y haciendo pruebas, él encontró su ecuación. Esta ecuación en realidad sigue siendo válida, nada más que es muchísimo más compleja, ¿no? En vez de ajá, decir el volumen general y abajo nada más la superficie y el coeficiente, o sea, cuánto coeficiente de absorción es cuánto absorbe los materiales, ¿no? ajá, sí. En realidad es mucho más compleja porque es cada tipo de superficie y su coeficiente. Cada tipo de superficie y su Ujú, coeficiente. sí, sí. La ecuación también se complica porque si el lugar ya no es cuadrado, la ecuación es de otra forma, bueno, no importa, es un montón de complejidad. Pero ¿a qué apunta finalmente? Se llama en realidad reverberación es esa, esas reflexiones que quedan andando en el aire, rebotando en el aire, Sí, y entonces aquí en principio es muy importante diferenciar, porque esto es lo que le decimos eco normalmente, ¿no? ajá, Y no es eco, ¿no? no. La reverberación, también cuando decías, por ejemplo, que todo el mundo debería escuchar igual, ¿no? Sí, Bueno, eso justamente para que eso pase, y ahí es donde entra la reverberación técnicamente es un fenómeno estadístico. Entonces, eso implica que necesitas cientos y miles de eventos para poder generar un proceso estadístico. ¿Sí? ujú, Entonces, ¿qué significa? Que solamente hay reverberación en los lugares muy grandes. ¿Sí? sí, En un lugar chiquito, los lugares chiquitos funcionan de otra manera. No hay reverberación. ¿Sí? Eh, entonces, por eso se diseña y se trabaja diferente sobre lugares muy grandes que sobre lugares muy chiquitos. Esta ecuación, en principio, en un lugar muy chiquito no sería útil, pero uno la usa para saber así muy rápidamente, a ver más o menos cómo está, porque además que es chiquito y que es grande. No estamos hablando de un salón de clase, ¿sí? Un ujú, poquito más, ¿no? Ya cuando nos vamos a un auditorio sería un lugar intermedio, pero ahí sí ya sirven estas ecuaciones, ¿no? Pero en los lugares chiquitos hay otro fenómeno, un poquito más complicado de explicar, pero hay otros fenómenos que sí hacen que se escuche muy mal también, obviamente, un lugar. como el baño, yo siempre he insistido en el baño. Claro, exactamente. El baño que en realidad a algunos les gusta, ¿no? Cantar en el baño. Ah, sí, Este, que se escuche así, que, porque porque o se siente uno más imponente. Exactamente, porque lo que está, ahí están pasando, bueno, ahí estás viendo la gran diferencia entre un espacio grande y un espacio chiquito. Lo primero que pasa en el baño es que obviamente, como nada es absorbente, el Ajá, sonido dura más, sí, entonces genera más volumen. Y lo otro que pasa en un lugar pequeño es que hay ciertas frecuencias que se mantienen más tiempo. ya. Y eso es lo que también hace
que funcionaría un poco como reverberación, pero no es reverberación, sino que es más bien como una flauta, ¿no? Ves que cuando se toca la flauta, lo Ujú. que estás haciendo al tocar es, al tapar un agujero, es cambiar el tamaño del tubo. Sí. Entonces, para ese nuevo tamaño, es una frecuencia la que vibra. Si cambia, tapas otro agujero, bueno, para ese nuevo tamaño de tubo ahora es esa otra frecuencia. O este juego de los niños de soplar una botella, ¿no? Sí. Ves que tienes distintos tonos Ajá. de acuerdo a cuán llena esté. Ajá. Bueno, Sí, eso es lo que sí. pasa, eso es lo que pasa en un baño. ¿Ah? Ya. En los lugares chiquitos hay ciertas frecuencias que en realidad tienen relación directa con el tamaño del espacio, ¿no? Es decir, Ujú. el ancho determina una frecuencia, el largo determina otra frecuencia, la altura, ¿no? Y la profundidad, cada uno determina una frecuencia principal Ujú. y las frecuencias múltiples. Entonces, esas se quedan ahí resonando. Y por eso, bueno, el baño, digamos, para cantar suena bien, para otras cosas no. No. Pero para cantar no podríamos ir a grabar a un baño, pero hace que ciertas frecuencias que están en algunos en los tonos graves de la voz, o medios, queden resonando un poquito más de tiempo, ¿no? Y eso hace que suene ahí más o menos bien. Pero Sí. normalmente cuando se diseña, se trata de eliminar eso. Ahora te Sí. voy a mostrar cómo, ¿no? Bueno, finalmente, ¿por qué RT60? Porque entonces esta reverberación, que es lo que queda resonando, es cuánto tiempo lo que se mide, y esto es para lo que habían varias técnicas, es lo que se mide es cuánto tiempo tarda en que caiga desde el volumen máximo de la reverberación a 60 decibeles menos. Ya. 60 decibeles es muchísimo. Es Sí. como de escuchar a, no, a que te parecería que hubiera un silencio absoluto, Sí, casi, sí. ¿no? Claro. Entonces por eso se toma 60 decibeles, porque da la sensación de que hubiera desaparecido completamente el sonido, aunque ahí Ujú. esté, pero ya está inapreciable, ¿no? Sí. Y ¿qué otra cosa? Bueno, esto así, súper rápido, porque cuando hacemos el acondicionamiento, en realidad una de las cosas que lo complica es que no podemos arreglar todo porque depende de las frecuencias. Entonces, hay materiales, por ejemplo, las espumas estas que veíamos, Ujú. absorben agudos, pero Sí. tenemos problemas en graves y problemas en medios. Entonces, eh, las tablitas estas, como ves, te dice cuánto absorbe el material para 125 Hz, 250, 500, bueno, 8 frecuencias, perdón, 6 frecuencias normalizadas. Y entonces, bueno, aquí mismo se puede ver que puede haber mucha diferencia entre cuánto absorbe un material para baja frecuencia y para altas, ¿no? Entonces, de ahí es de donde con una sola cosa no puedo solucionar todo, ¿no? No. Porque necesito distintos tipos de materiales para distintos tipos de frecuencias, ¿no? Ajá. Desde los Entonces, graves hasta los agudos. Es como está exactamente. la tabla, ¿verdad? Exactamente, y se arreglan de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, bueno, no, esta foto no, la siguiente, pero bueno, igual vale esto, ¿no? Como ves, este es un estudio relativamente chico y excepto la alfombra, prácticamente nada más absorbe acá. Mm. Y acá es donde, por ejemplo, utilizamos mucho la difusión. Sí. Es decir, la redirección del sonido para que el sonido gire alrededor de donde está el centro de mezcla en vez de que se absorba el sonido. Entonces, lo único que absorbe aquí es la alfombra. Todo lo demás es duro, ¿no? Sí. O, por ejemplo, bueno, no sé si, bueno, esa foto no la tengo, pero había una foto en el techo en donde ves cajas, ¿no? Las Sí. cajas, esas cajas están absorbiendo medios, por ejemplo, no están absorbiendo agudos, ¿no? Este, y este difusor es pura madera, y como ves, la madera está muy cerca del centro de mezcla. Sin embargo, esa reflexión es buena, ¿sí? Es Sí. buena por la forma que tiene el difusor. Entonces, en vez de absorberlo, que quita mucho volumen,
se difunde Ajá. y queda un poquito más tiempo en el espacio y bueno, se escucha mejor. Y ya otras cosas que se hace cuando se está diseñando es, aquí ya nos metemos en algo mucho más específico, pero es para que tengan la idea. Dos cosas. Depende, es fundamental para qué se va a usar el lugar. No es lo mismo si es para música que si es para la palabra. Entonces, Ujú. como es muy común los auditorios, los salones de clase, etcétera, yo me enfoqué un poco más en eso y entonces, la primera cosa es entender que hay unas reflexiones que son buenas, que nos ayudan, y hay unas reflexiones que son malas, que son las que hacen que no se entiendan las palabras, ¿sí? Sí. Y esa es una idea como muy importante, ¿no? Es decir, no es bueno cubrir todo de un material, porque en realidad estaría eliminando todas las reflexiones, ¿no? Ujú, sí. Eh, bueno, sería el caso del cine. El cine no es una excepción. Lo que pasa es que hay que entender qué es lo que hacemos en un cine. El cine está todo forrado, tiene alfombra, tiene techo acústico y tiene alfombra en las paredes, pero porque tiene sonido distribuido. Entonces tenemos Ajá. sonido en todo el cine. Entonces es otro concepto. Usualmente no tenemos eso. Usualmente siempre hay solamente unas bocinas adelante o una persona adelante hablando. Entonces Sí. cuando tenemos eso, tenemos un grupo de reflexiones que son buenas y otras que arruinan el sonido, que es lo que típicamente pasa en el típico templo Sí. eh, eh, clásico, ¿no? Todo de mármol de repente, y si no estás a 10 metros del sacerdote, no vas a escuchar absolutamente nada porque no se entiende nada allá atrás. Nada. Bueno, es por eso. Y hay muchas formas de medir eso. Una muy conocida es esta que se llama Alcons, que es el porcentaje de pérdida de articulación de consonantes. ¿No? Eh, en realidad, también la explicación de esto es simple y es que cuando se pierden las consonantes, ahí es donde pierdes la palabra. Entonces tú sigues escuchando. Por ejemplo, si yo me tapo la boca, ¿no? Y digo taza o casa, Ajá. entonces te digo taza o casa, ¿qué palabras dije? No, pues casa o taza. Claro, pero están ahí en el límite, ¿no? De a ver qué dijiste, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que va pasando, ¿no? Sí. Eh, las reflexiones empiezan a funcionar como filtro Ujú. y se empiezan a perder las consonantes, ¿sí? Ya. Cuando Ok. pierde las consonantes, pierde la palabra. Bueno, esa sería la idea. Todo esto también se puede medir con instrumentos en realidad, ¿no? Sí. Antes se podía sacar un poco a mano, pero ahora los instrumentos te permiten medir este porcentaje y en realidad hay muchos, porque la claridad también está la medida de claridad, ¿sí? Ujú. Este, y, y esto es un poco una forma muy visual de ver qué es lo que está pasando en el espacio. Eh, este es un gráfico tridimensional. Obviamente el vertical es el volumen. El que viene hacia adelante no se alcanza, bueno, a ver si lo puedo ampliar. Ah, sí Ya, se ahí ve está. bien. Ajá. Este que viene hacia adelante, ves que dice 450, estamos Sí. en milisegundos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que te dice este gráfico? Te dice, vamos a ver este dibujo. Espera. Este dibujo te dice que la reverberación, Ujú. ¿sí? El sonido queda rebotando en el espacio prácticamente 450 milisegundos, ¿sí? Oh, Lo que es una barbaridad. sí, Es, claro. es mucho, ¿no? Y obviamente acá se cortó en 450 el gráfico y acá en los graves sigue, ¿no? Ujú. Entonces, además de eso, ves la extrema poca uniformidad, ¿no? Porque Sí. aquí hay unos picos, aquí hay otros picos, aquí hay otros picos. Digamos que en cada rango de frecuencia está pasando cualquier cosa. Entonces, cuando diseñas, tratas de llegar a algo más parecido a esto, en Mm, donde hay menos tiempo de reverberación y además es mucho más uniforme.
Sí, ¿sí? Bueno, ese es un poco el objetivo y eso es lo que se apunta a hacer en el diseño, ¿no? claro. Em, ¿Qué otra cosa? Em, Y que todos estén, ah, que no esté vibrando, ¿no? Eso, porque ya ves que estás viendo algo y te está vibrando hasta en el oído. Es algo muy molesto, ¿eh? no, claro, 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 porque bueno, de eso te iba a hablar ahora justamente, porque Ajá, estas frecuencias quedan resonando mucho más tiempo y sí se sí, perciben, pero perfectamente, sí, dependiendo de dónde estés, pueden ser extremadamente audibles, ¿no? sí, sí. Em, entonces, por ejemplo, este, aquí lo que estás viendo, esta es una sala de mezcla que es chica, era un lugar chico, pero es una sala de mezcla. Entonces, lo que hice con esos triángulos, bueno, porque es lo que pasa. Este es un lugar extremadamente lindo, es un estudio de grabación muy bueno, como ves, tienen un parque ahí adelante. Por Riquísimo. supuesto, querían preservar la vista de la ventana. Lo que pasa es que este salón en realidad era una oficina y lo Ah, convirtieron en una segunda sala de mezcla. ya. Y entonces querían, por supuesto, preservar una ventana enorme que hay que da a un jardín muy lindo, ¿no? Entonces, bueno, aquí abajo, estos, en realidad todos digamos, los 5 paneles están absorbiendo graves. ¿Ah? Con esto Ya. que hablábamos de que hay materiales para graves, materiales para agudos, ¿no? Ajá. Estos materiales, en realidad la madera es muy gruesa Ujú, y lo que está haciendo es vibrar la madera. mm, ¿Sí? Paneles resonantes se llaman. Entonces está vibrando la madera. Al vibrar la madera, absorbe, le quita la energía, ¿no? Al vibrar, le quita la energía de lo que hay en el aire, ¿no? sí. Pero bueno, esto se hace en etapas. ¿Por qué? Porque cuando haces la primera etapa, seguramente no funciona perfecto porque el mismo material altera un poco la respuesta de todo el espacio. Ujú, Entonces, ves que las de los costados están agujereadas. sí. Entonces, bueno, ahí ya es un panel vibrante, pero un poco más complejo, se llaman Helmholtz. Ujú, Esos agujeritos lo que hacen es absorber unas frecuencias específicas, ¿no? Entonces, una vez ujú, que se habían acomodado muy bien los graves, había una frecuencia que quedaba resonando, ¿no? ya. Ujú, Entonces eso se eliminó la frecuencia ya eh, a- diseñando específicamente, bueno, porque lo que aquí haces es cuál va a ser el espesor de la madera, la distancia entre los agujeritos y el diámetro de los agujeritos, ¿no? Entonces oh, ya con eso se elimina una frecuencia en específica y ajá, el lugar queda, como se dice, plano, ¿no? O sea, sí. en todas las frecuencias estás respondiendo igual. Y lo último que me parece por ahí interesante es hablar de algunos materiales más nuevos. Yo no los traje acá, más a tener que esperar un minuto, pero hay uno que te podría mostrar. Estos son materiales, algunos súper simples, estos simplemente Ajá, paneles de tela, sí. pero ahora hay una marca muy conocida que se llama Baux, que hace bloques de madera y láminas de celulosa. Esto obviamente puestos en la pared se ven súper finos. Eh, el dibujo que tiene la madera, obviamente tienen de muchos tipos de dibujos, esos son simplemente, ahí tenemos unas diagonales, pero hay cuadriculados, etcétera, etcétera. Y Ujú, los paneles de celulosa también, las láminas de celulosa también tienen distintos tipos de texturas, ¿no? Para que texturas. se vean Ajá, diferentes y de dibujo. Y obviamente todo este material es absolutamente reciclable, etcétera, etcétera. Y lo otro son los pisos de vinilo, que son unas alfombras nuevas, que es alfombra tejida, ujú, ahí es otra marca, eh, pero también tienen de dos clases y hay una que es muy acústica, entonces es muy realmente un poco la alfombra, yo le digo la alfombra del futuro, pero más con esto de la pandemia, porque es vinílico, entonces la facilidad de limpieza de esto es absoluta y lo puedes limpiar con detergente, entonces además de que va a quedar tan limpio como si estuviera recién nuevo, ¿no? Que no lo ah, logramos con una limpieza normal,
Ajá. la alfombra dura mucho y además tiene igual poder acústico que una alfombra gruesa, ¿no? Sí. Este, ¿Qué otros materiales nuevos? Ah, bueno, acá hay varios ejemplos de esos, ¿no? Ah, bueno, Ujú. otro material, ¿ves? Acá, por ejemplo, están, eh, perdón, no sé por qué no se amplía. Estos son las láminas de fibra, ¿sí? Sí. Y estos son otro tipo de paneles de madera, ¿no? Por ejemplo, Wow. ¿no? O sea, te dan muchas texturas Sí. para trabajar. En el caso de las alfombras, hacen cosas increíbles porque los dibujos pueden generar curvas, triángulos, o sea, lo que sea. No, ya Y ahora ya. la otra cosa es esta, que es, esos cuadros en realidad son acústicos, Oh, ¿sí? Bueno, ajá. de hecho, este cuadro que está acá atrás mío es Ah, acústico. oh, Este, entonces, en realidad debajo hay un material absorbente. ajá. Ese es un tejido de algodón especial que es muy transparente y muy transparente acústicamente y entonces, bueno, se funciona como un panel acústico Ajá. y con la libertad que te da, que bueno, ahí en un restaurante es una foto cualquiera, pero podría ser el logo de la empresa, alguna Sí. imagen más relacionada con la empresa. Wow. Y lo otro es que en los últimos años han empezado a aparecer otras soluciones mucho más variables. Ahora te voy a mostrar dos. Y esto es por qué, porque esto es un poquito de historia. Hasta, digamos, a ver, toda la acústica, las soluciones acústicas buenas empezaron a comercializarse y a masificarse en los 80s o finales de los 70s, Ujú. pero para lugares absolutamente profesionales, Sí. principalmente estudios de grabación y obviamente salas de De conciertos. conciertos. Ajá. Exactamente. ¿Qué pasó? Así siguió la historia y todo eso era extraordinariamente caro. Y obviamente no le servía a un usuario que no necesita ese nivel de perfección, que lo que necesita es que el nivel baje del nivel molesto, nada más. Ujú. Y entonces, en los últimos años han surgido un montón de cosas y una cosa muy interesante es esta, por ejemplo, en donde trabajamos sobre el techo. ¿Por qué? Ujú. Porque hay veces que no se puede trabajar sobre la pared. Porque en Sí. una de esas estamos en la esquina del edificio y dos paredes son vidrio. No se Sí. puede poner nada. Y Ujú. una de las paredes da al interior de un pasillo y también es de vidrio. Entonces nos está quedando solamente una pared muy chiquita. Entonces en ese caso nos podemos ir al techo de una manera más interesante que el plafón acústico, que realmente la verdad no funciona bien a menos que eso sea un plafón muy caro y por ahí estas soluciones están interesantes o algunas empresas que se van a hacer cosas ya mucho más finas, que es por ejemplo la iluminación, pero con las aletas estas acústicas. Esto es fieltro y está absorbiendo y funciona como digamos, como un elemento decorativo, pero sin Ajá. embargo está funcionando acústicamente, está haciendo la misma función que el otro, pero de una manera decorativa, ¿no? Ya. ¿Y qué más? La última cosa que me parece súper interesante, hay otras más simples, pero esta creo que es la más interesante, y son láminas vinílicas Ujú. ultra delgadas, microperforadas. El microperforado no se alcanza a ver acá, es imposible verlo porque realmente es microperforado. Son agujeritos de menos de 1 milímetro Wow. espaciados y Ajá. eso hace provoca una absorción acústica, ¿no? Entonces eso se puede usar acá como separadores, se Ajá. puede usar sobre la ventana o se pueden colocar, como en este caso, en el techo, ¿no? Ajá. Y, y de una forma casi invisible y con muy poca incidencia en el espacio y en la estética del espacio principalmente, Ujú. estás arreglando el lugar, ¿no? Entonces, bueno, eso también, ¿no? Hay una enorme cantidad de materiales actualmente que permiten hacer eso, ¿no? Que es la parte que a mí me gusta, ¿no? Que digo, ya ahí sin hacerme yo propaganda, pero pues, sin meterme en el eslogan, porque no lo hemos hecho, pero parte de lo que
de lo que nosotros proponemos es eso, es que la acústica se acomode a la estética del lugar. Sí, claro. Y no lo que pasaba antes, ¿no? Bueno, esto es lo que hay para arreglarlo y hay que poner esto, y eso no tenía nada que ver con cómo un arquitecto había diseñado un lugar. Y entonces también de ahí viene un poquito esta reticencia que es completamente entendible. Hasta hace 10 años los materiales acústicos no eran algo que fueran fácilmente integrables al lugar. Ahora hay una enorme variedad de materiales que permiten bastante más fácilmente integrar el elemento dentro bueno, de la propuesta estética que se haya propuesto, que haya tenido el arquitecto, ¿no? O que le hayan pedido, ¿no? Es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil. Hay mucha diversidad y está más fácil integrarlo. Es súper interesante, la verdad. Es un tema que, como te comentaba yo, a mí me fascina. Yo amo este tema. Para mí, desde que, te digo, desde que comencé con eso, siempre he procurado que cuando tú transmites, hablas o cantas o bailas, siempre esté llegando a la otra persona como debe de ser. Y que lo que uno hace, por ejemplo, en este caso lo del aire acondicionado, que no perjudique al Claro. usuario, ¿no? Sino que sea un confort completo, que estés así tú disfrutando el fresquecito, porque ya ves que tenemos zonas muy calientes por acá, Acá. pero que no tengas este ruido horrible, ¿no? Porque esa es una de las cosas que a mí me molesta mucho. Y sí cuido mucho todos estos detalles. Yo te Bueno, agradezco mucho el que hayas querido compartir con nosotros, con la federación. Te agradezco a nombre de nuestro presidente, el arquitecto Marco Antonio Vergara Vázquez, el que nos hayas aportado este un pedacito súper rapidísimo, porque sé que hay mucho tema de qué platicar, pero del que nos puedas estar comentando aquí sobre lo de qué es la acústica. ¿Algo con lo que quieras concluir, Gustavo? no, en realidad nada en particular, o simplemente esta motivación a que busquen un poquito, a que pregunten. Hay muchos materiales, realmente se pueden, la acústica ahora la pueden integrar realmente como con una parte mucho más orgánicamente y fácilmente que antes, ¿no? Las soluciones acústicas en el 2022 no son las que habían hace ni siquiera 10 años, ni Sí, siquiera 10 años. Han crecido mucho en este momento y entonces es posible sin elevar mucho el costo y sobre todo sin violentar tu idea, tu concepción del espacio. Es posible dar una solución acústica buena, simple. te Eso. agradezco mucho, mucho, mucho. Bueno, pues antes de construir, por favor, realice su proyecto con un arquitecto y nosotros Eso. la asesoramos. La Perfecto. Federación de Colegios de Arquitectos está incorporada por 78 colegios a lo largo y ancho de la República Mexicana, todos capacitados constantemente. Estamos actualizados. Podemos apoyarlos y asesorarlos. Les recuerdo que seguimos en el conteo para nuestros fans de la taza de oro, nuestro fan número 1. Es importante que no solo le des like, sino que también compartas y comentes. Y así podrás estar en un café arquitectura FECARM compartiendo con nosotros. De igual manera, agradecemos a todos nuestros seguidores en nuestras redes sociales FECARM, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, YouTube. Mi nombre es Verónica Zambrano, secretaria de Gestión y Promoción Profesional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, AC. Y esto fue Café Arquitectura de la FECARM. Hasta la próxima.